Hola chicos, este es el anteúltimo video sobre el tema de soldadura. Hoy vamos a ver un poquito por arriba los mecanismos de fisuración. Bueno, la idea es que tengan una noción, ya que son muchos los mecanismos de fisuración. Los mecanismos, algunos son bastante complejos, se están estudiando, tienen muchas variables. Entonces la idea es que sepan entre todos los que hay, bueno, algunos, los más importantes, con los que ustedes se pueden llegar a encontrar para que tengan un leve conocimiento. Ya les digo que es un tema bastante complejo y, bueno, por ahí para un metalurgista es más entendible el desarrollo del tema, o sea, tiene sentido que se desarrolle, pero por ahí para ustedes que lo van a ver como usuarios sea inspectores de soldadura o como los que contratan el servicio, está bien que aunque tengan una simple idea. Bueno, como pueden ver ahí, podemos tener muchísimos mecanismos de fisuración. Principalmente en frío y en caliente. Ahora vamos a ver la diferencia. Por las fases presentes en la soldadura, por los tratamientos térmicos, por las cargas aplicadas, si son constantes y entran en creep, si son alternas y entran en fatiga. Bueno, vamos a ver un poco las variables y las estructuras que se deben encontrar para que se desarrollen estos mecanismos de falla. Acá tenemos una tabla que es orientativa, donde cuenta un poco los tipos de fisuración que existe, en qué materiales se dan y en qué rangos de temperatura. Es una tabla a modo de resumen, pero ahora vamos a explicar más o menos un poquito cada uno de ellos, ¿no? Algunos lo habíamos visto como la fisuración por fase sigma cuando vimos aceros inoxidables, o lo que genera el creep en cuanto a cómo era la morfología de falla. También habíamos visto la sensibilización que genera corrosión intragranular. O sea que algunos mecanismos ya lo habíamos visto, no en soldadura, sino en los aceros, pero obviamente que esos mecanismos son aplicables a la unión soldada. Uno de los más por ahí importantes y de los más frecuentes que se pueden encontrar es la fisuración asistida por hidrógeno. Se la denomina en frío porque se da cuando el material solidificó, es decir, cuando el material de aporte aplicado una vez que se funde y suelda, en la solidificación se produce la fisuración. Como dice acá, es una fisuración que se puede manifestar apenas a los segundos, a los minutos y a lo sumo hasta unas horas después de completar la soldadura. Se puede dar tanto en el cordón en sí como en la zona afectada por el calor. ¿Qué factores son los que afectan a este tipo de fisuración? Obviamente que debemos introducir hidrógeno en forma difusible. ¿Qué quiere decir forma difusible? Que el hidrógeno, que era uno de los elementos del grupo intersticiales, por su tamaño de átomo, tienen que estar en forma atómica. Si el hidrógeno está en forma molecular, quiere decir que está en forma de gas y tiene un tamaño demasiado grande como para difundir a través de la red cristalina. Entonces, el hidrógeno se descompone como hidrógeno atómico, o sea, en vez de como H2, como H, y ahí sí necesita, la alta temperatura que aporta la soldadura, sea en el metal fundido o en la SAC, para poder difundir en la red cristalina. Ese hidrógeno en la red es lo que hace que la misma se vuelva frágil. También tiene que darse una estructura susceptible de fisurarse, o sea, tiene que ser una superficie de alta dureza, aproximadamente con 350 Vickers de dureza, y obviamente que si la estructura es frágil,
tiene que haber tensiones mecánicas para que se produzca la fisuración. Pueden ser tanto tensiones aplicadas, se supone que esto se da segundos o minutos después de la solidificación. Supuestamente la pieza todavía no entró en solicitaciones. Todavía el equipo no se puso en marcha, entonces todavía no está tensionada. Pero, ¿cuáles son las tensiones actuantes? Y son o residuales en la solidificación de la soldadura, o térmicas en el enfriamiento o un tratamiento térmico, alguna dilatación por tratamiento térmico. Bueno, acá vemos una especie de esquemas donde se puede visualizar dónde se encuentran este tipo de soldadura. Habíamos dicho en el cordón propiamente dicho, como acá, en este caso, y después en la SAC. En la SAC, justo comienzan en la unión entre el metal base y el aporte, porque es una zona de concentradora de tensiones y ahí nace, o en cualquier otra zona de la SAC. Algunas son en la SAC pero visibles, en la zona externa, y otras se dan en la zona interna, que solamente, como estas dos, que solamente son visibles con un corte y un preparado metalográfico y observación que puede ser macro o microscópica, y obviamente con las técnicas no destructivas, si es superficial tintas y si es subsuperficial partículas magnéticas u otra técnica ultrasónica, por ejemplo. Acá tenemos otra imagen de dónde se da la fisuración. Esta es un bisel tipo K, donde se hace una pasada raíz y otras pasadas para completar, y esta fisuración nace en la superficie y va hacia adentro al lado de uno de los cordones. Acá tienen otra metalografía donde vemos metal de aporte, vemos metal base y, como les dije, se da en la SAC. Fíjense que atraviesa toda la SAC y nace en la zona de unión entre metal base y aporte. ¿Por qué? Porque es una zona concentrador de tensiones y es la primera zona en solidificar, así que bueno, se dan varias condiciones para que la fisura venga para acá y propague hacia el interior. Otra metalografía donde se ve que las fisuras se dan, esto es en el metal de aporte. Se ve una estructura dendrítica típica de metal de aporte y bueno, en este caso dos fisuras. Bueno, esto es por una cuestión de tiempo, cuando el soldador está haciendo las soldaduras, si aparecen y bien solidifica el cordón y aparecen estas fisuras, obviamente que sabemos que estamos en presencia de hidrógeno, más si después se comprueba con una metalografía donde hago medición de dureza y obtengo estructuras duras. Acá tengo otra imagen. La idea es que tengan bastante imagen como para que vean las diferencias morfológicas. Esta está bien en el centro del cordón y pasa de lado a lado debido a una gran separación entre las dos piezas a soldar. Acá a modo de ejemplo, o sea, no es para que se los memoricen ni para que analicen valores, simplemente son curvas, obviamente, que se estuvieron en base a estudios para ver el comportamiento de este fenómeno del hidrógeno en la soldadura. Como dice acá en la izquierda, tengo una curva donde me dice que el hidrógeno en el metal de aporte, en mililitros cada 100 gramos de metal de aporte, crece con el incremento de la humedad o el hidrógeno atmosférico. Obviamente el hidrógeno atmosférico generalmente viene de la humedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando más humedad ambiente tenemos, más hidrógeno incorpora a la soldadura. Y la gráfica a la derecha es un gráfico de solubilidad, es decir, también solubilidad del hidrógeno en mililitros cada 100 gramos de metal de aporte
a diferentes temperaturas. Lo que me dice es que a mayores temperaturas, y más cuando paso de sólido a líquido, aumenta muchísimo la cantidad, más que nada por arriba de los 1000 grados, tiene un comportamiento exponencial. Después tengo otro salto a fase líquida, tengo un salto acá, hay un cambio de alotrópico en la red, y acá ya estoy probablemente por arriba de los 1500 grados, estoy en fase líquida. Entonces es muchísimo mayor la solubilidad de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo empiezo a soldar, el metal está en esta zona de alta solubilidad, o sea que incorpora mucho hidrógeno, y después cuando solidifica, ese hidrógeno queda atrapado en la red. Acá hay otra curva bastante clara sobre el comportamiento del acero una vez realizada la soldadura. En probeta Sharpie, son probetas de acero ferríticas entalladas, o sea, probeta Sharpie, con probetas libres de hidrógeno, donde fíjense que esta es la energía de rotura y esta la temperatura prácticamente. Desde menos 50 grados hasta los 200 grados, la energía al impacto que absorbe es prácticamente constante, cuando las piezas son libres de hidrógeno. Ahora, cuando las piezas contienen hidrógeno, los ensayos ya, más que nada si lo analizamos desde los 200 grados hacia el 0 grado, empieza a caer la energía de impacto que absorben por este contenido de hidrógeno. Después de esta temperatura, aproximadamente 30-40 grados, otra vez hasta los 100 grados bajo cero empieza a subir la energía que absorbe la probeta. Es decir, que la fragilidad es más, siempre está por abajo. Fíjense que este valor de las probetas libres de hidrógeno están muy por arriba en todo su rango respecto a la otra, pero en las de abajo el efecto más marcado es a bajas, a temperaturas alrededor de 0 grados. Acá podemos ver un gráfico que nos da una idea sobre los procesos, de cuánto hidrógeno aportan a una soldadura. Fíjense, acá abajo está la escala que va desde 0 hasta 35 mililitros de hidrógeno por cada 100 gramos de metal depositado o aportado, y la cantidad de hidrógeno que aportan, muy baja, media y alta, en función del tipo de electrodo o proceso. Por ejemplo, los electrodos rutílicos son muy higroscópicos, o sea, absorben mucha humedad, por lo cual aportan gran cantidad de hidrógeno. El proceso con alambre tubular y dióxido también tiene un aporte relativamente alto. Después tengo arco sumergido, que les conté que era un proceso semiautomático. Y el electrodo básico es otro electrodo que tiene bajo hidrógeno. Ustedes cuando compran hay un tipo de electrodo que se llama de bajo hidrógeno. Más allá de tener bajo hidrógeno en su composición química, después, como les conté, tienen que estar en un lugar seco, tienen que calentarse antes de utilizarse en un calentador o secador especial para electrodos, y se los guarda en el recipiente para mantenerlos, que es térmico. Si logro tener todas estas precauciones, voy a tener una baja cantidad de hidrógeno aportada, y obviamente el proceso más limpio de todos es alambre macizo con atmósfera de argón o dióxido, que esto sería una soldadura TIG. Entonces, fíjense que tengo un aporte de hidrógeno muy bajo si el alambre está limpio, lo que es deseable en una soldadura de pasada de raíz, porque el bajo aporte de hidrógeno genera una estructura limpia
y libre de fisuración. Bueno, después tenemos la fisuración por licuación, que como su descripción lo dice, la licuación es el estado líquido, es decir que en alguna parte hay una fase o una segregación o alguna inclusión, algo que no pertenece a la matriz del aporte en sí, que tiene un punto de fusión mucho más bajo que el resto del material. Generalmente cuando tengo sea metal base o metal de aporte con un contenido de fósforo y azufre no muy bajo, se forman fases que son de bajos puntos de fusión. Entonces, cuando estoy soldando y esto se está solidificando, una parte se solidifica, pero esta fase de estos elementos o algún otro, alguna inclusión, alguna suciedad o alguna segregación con un bajo punto de fusión se mantiene líquida. Entonces, cuando esto se suelda, la parte sólida se contrae y hay una parte líquida que no tiene resistencia mecánica prácticamente, entonces, ¿qué pasa? Se fisura. Ni bien se está solidificando, por eso se la llama que es una fisuración en caliente, porque está todo líquido y cuando esto solidifica, esta zona no solidificó y es donde se fisura. Por eso se la denomina en caliente, se genera instantáneamente a medida que voy soldando. Como se ve, como una fisura que va bien en el lomo del material de aporte, bien por la mitad. ¿Por qué? Porque es la zona donde se suelen acumular las segregaciones, por un lado. Es la primera zona no es la primera zona en enfriar, sino es la primera que ¿se acuerdan el perfil de enfriamiento? Los cristales se generaban desde la SAC hacia el punto más alto de la soldadura. En realidad es donde pasa la línea de enfriamiento máximo. Y además es el punto de mayor tensión. Entonces, la parte superior es la que tiene todas las condiciones para que se produzca la fisuración. Bueno, acá vemos microfisuras en un metal de soldadura austenítico tipo 310, donde este es el metal de aporte con la estructura dendrítica y se ven muchas fisuras acá, como ven. Bueno, todavía queda una metalografía y medir valores de dureza para descartar que sea por hidrógeno. Bueno, acá tenemos otra metalografía donde tenemos metal de aporte. Acá abajo tenemos una SAC y también acá tenemos, fíjense, en fisuras en la SAC y tenemos límites de granos en estado líquido o licuados. Entonces, acá podemos ver dónde se producen las fisuras. Siempre va a ser en donde se depositan estas fases o estas imperfecciones de bajo punto de fusión. Bueno, esto explica un poco el fenómeno que les decía recién. Ustedes tienen el crecimiento del tipo dendrítico de este tipo de estructuras cuando se produce el enfriamiento de un metal líquido al estado sólido. Las líneas de solidificación se dan en el sentido de las líneas de enfriamiento. Y bueno, la estructura hace que el azufre de fósforo se deposite en zonas preferenciales de estas células dendríticas. Bueno, y tienen ese bajo punto de fusión que hace que, que comience la fisuración donde se encuentran depositadas. Las fisuras por fatiga, como su nombre lo dice, ya no tienen que ver con las estructuras, si bien pueden ser que las mismas por algún defecto se desarrollen, pero en realidad la fatiga tiene que ver con la carga aplicada. Generalmente son fisuras que se generan en lo que se llama talón,
que el talón es la zona de unión entre el aporte y el metal base. En esa línea, que tenemos dos de cada lado, tenemos al talón de la soldadura y se produce la fisura de una punta hacia la otra y a veces puede cruzar el cordón de lado a lado. Por ejemplo, en este caso, tenemos una fisura que cruza los dos metales base y el cordón de aporte. Bueno, en este caso, la posición de la fisura tiene que ver con que se aplican esfuerzos de flexión, en este caso en la viga. Como dijimos, necesitan haber tensiones alternas. Ahí tenemos otro ejemplo de una estructura soldada, un piso y una pared, y la fisuración es normal al cordón. Acá tenemos otra metodología también donde se puede ver este tipo de fisura por fatiga. Esta imagen lo que nos muestra es cómo, en este caso C, donde tengo una falta de penetración, porque fíjense que las raíces no se llegan a tocar, es decir, tengo un espesor, una chapa de un espesor, y los aportes, este llega hasta acá, y este llega hasta acá, y acá queda aire, o queda un hueco, o el hueco entre las dos chapas. Entonces, acá hay falta de penetración, y lo que muestra es que se fisuró de lado a lado, o sea, una fisura empieza acá y se va para acá, y la otra se inició acá y fue para el otro lado, produciéndose la rotura y separación de las dos piezas. En cambio, acá en estas dos tengo un poro grande, acá tengo un clúster de poros, vamos a ver qué es, pero tengo poros en clúster o racimos, o sea, tengo muchos más y sin embargo la fisura no se dio por los poros, sino que se dio, en este caso, nació por el talón y se extendió por la SAC y acá también. Lo que quiere decir esta imagen y lo que dice un poco acá es que hay más influencia para la resistencia a la fatiga en una unión con falta de penetración, es más sensible que una que tenga poros o otro tipo de efecto como escoria puede ser. A lo que voy es que si ustedes ven una fisura por fatiga, en caso no es necesario que tenga poros o inclusiones para que haya fallado. Es más probable que haya habido una falta de penetración. En el caso, obviamente, que yo pase una soldadura por ambos lados. En caso de ser caños, generalmente se suelda de afuera porque desde adentro no se puede. Acá compara un poco esta gráfica dos perfiles de soldadura. Tengo un perfil por arco sumergido y acá tengo un perfil por soldadura manual. Fíjense que estas son gráficos logarítmicos, me dan rectas, obviamente, que me da la vida a la fatiga de estos dos tipos de perfiles, donde el perfil de soldadura a mano tiene más vida a la fatiga o más resistencia a la fatiga que uno por arco sumergido. Estos, obviamente, son datos obtenidos de experiencia. Y bueno, para no explicarlos todos los mecanismos a la perfección, ya les digo, pues suelen ser complicados y algunos hasta se suelen confundir con otros mecanismos. Les nombro algunos más. Fisuración por recalentamiento, eso se debe a cuando yo hago múltiples pasadas y la pasada subsiguiente recalientan la primera pasada o la anterior. Bueno, eso se dan en los granos que están contiguos a la SAC y eso se produce más o menos cuando en esa zona se llega a unos 600 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Se generan tensiones, altas tensiones térmicas y más
si había tensiones residuales de la soldadura previa y encima la soldadura está restringida, sea por espesor o porque está en una estructura que no es muy elástica, eso hace que se generen elevadísimas tensiones que terminan fisurando el material por borde de grano, como pueden ver en la imagen inferior o en la SAC, porque recuerden que los primeros granos en la SAC contigua a la soldadura son los de mayor tamaño de grano, son los más gruesos, por ende son los menos resistentes. Entonces hay que tener mucho cuidado en el aporte térmico, que ese es un cálculo que se hace, en el aporte térmico de las pasadas subsiguientes. Eso se calculan y se tienen en cuenta. Desgarre laminar también aparece por las tensiones inducidas en la soldadura y se debe a la estructura laminar de, por ejemplo, una chapa. Si yo estoy soldando chapa, las chapas generalmente, las chapas laminadas, tienen una estructura fibrosa o bandeada que les produce la laminación, que genera láminas alternas de fases como perlita y ferrita. Y bueno, genera un bandeado que donde se le aplican tensiones se produce la fisuración, ya que esas bandas entre ferrita y perlita tienen distinta resistencia y responden distinta a la aplicación de tensiones. Además, cuando yo lamino, generalmente cualquier inclusión, cualquier suciedad del acero va a parar a esa línea que separa las fases, generando entre fase y fase una acumulación de inclusiones que generalmente son de baja resistencia o son muy frágiles. Por eso lo ideal es trabajar con aceros de bastante elasticidad o dúctiles, con, como dice ahí, un ejemplo, una reducción del área del 20%. O espesores relativamente delgados para evitar una restricción grande en la estructura y la generación de tensiones cuando sueldo. Esa es una regla general. Cuando yo sueldo chapas, tubos, perfiles de poco espesor, la estructura, a medida que yo sueldo y las tensiones se generan, se deforma, pero se deforma en el buen sentido. Absorbe las dilataciones y gracias a la elasticidad no se generan tensiones, pues el metal se mueve. Ahora, cuando los espesores crecen mucho, esa estructura, a medida que la voy soldando, se vuelve rígida y ante cualquier dilatación por las soldaduras no permite que la estructura esta se mueva y esa rigidez es la que me puede generar tensiones. Entonces, estructuras muy rígidas o de grandes espesores tienen mayor tendencia a la fisuración de este tipo y algún otro. Bueno, acá tenemos otra imagen de un desgarre laminar para grandes espesores. Y uno de los fenómenos de corrosión que ustedes más van a ver en la industria es la corrosión bajo tensiones, tanto de uniones soldadas como de materiales sin uniones soldadas. La mayoría de las aleaciones comerciales son susceptibles a la corrosión bajo tensiones, inclusive los aceros inoxidables. Si bien son resistentes a la corrosión, al tipo de corrosión que come material, que quita espesor, este es un fenómeno distinto, porque requiere de un medio corrosivo con iones cloro y sodio, generalmente, y aparte tensiones aplicadas. Que esas tensiones pueden ser tensiones aplicadas, tensiones térmicas, residuales, o de una fabricación de conformado en frío, por ejemplo. También son cualquier tipo de tensiones, residuales o no, son suficientes para que al sumergir a la pieza en un medio ambiente con ciertos elementos corrosivos se desarrolle este mecanismo de fisuración.
¿Cómo se puede eliminar? Una de varias opciones. Eliminar concentrador de tensiones mediante el amolado o el diseño. Mediante el diseño evitar zonas concentradoras de tensiones. La dureza limitarla a 200 Brinell. Entonces dureza Brinell hasta 200. Esto se controla mediante tratamientos térmicos. Y en acero inoxidables que son susceptibles a este tipo de corrosión, opto por los que contengan molibdeno, ya que el molibdeno le da resistencia al pitting y al creep. Por ejemplo, la serie 321 y la 347 son inoxidables modificados con molibdeno. Bueno, acá la morfología se ve en una metalografía, o sea, ustedes de afuera solo van a ver una fisura. Siempre comienza desde afuera porque es donde está en contacto el material con el medio agresivo. Entonces son fisuras que provienen del exterior, es decir, que siempre van a ser visibles. No son fisuras que vienen desde el interior, desde la SAC o desde el talón, el pie de la soldadura, sino que comienzan en el exterior. O sea, yo voy a ver una fisura y si hago un corte, un pulido, un ataque y una observación metalográfica, esta morfología de corrosión bajo tensiones es muy típica, es como si fuera una rama de árbol, es decir, una fisura central y se va ramificando. Esta morfología se la suele ya denominar, rama de árbol, arañitas o como si fuera un rayo. Pero la morfología es muy típica y es una fisuración sin deformación plástica, así que es bastante característica. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con lo que son los mecanismos de fisuración, un pantallazo global para que vean los orígenes, por qué se generan, cómo evitarlos, en qué materiales, para que, bueno, el día de mañana no se encuentren con de golpe un tema que desconocen totalmente. Así que bueno, en el próximo video, que es el último, vamos a ver todo el tema de cómo detectamos mediante ensayos destructivos y no destructivos todos estos tipos de fallas que algunas no se ven porque no son exteriores, no son fisuraciones o defectos exteriores, sino que están metidos dentro de la soldadura y vamos a ver cómo los podemos detectar para evaluar una soldadura. Bueno, hasta el próximo video.